Pues nosotros aquí, queridos siervos, como les veníamos diciendo, nos desvivimos, nos desgarramos el corazón. Aquí yo, este siervo Rafael, el siervo y pastor Miguel, los demás pastores que se apegan a la verdad, que se aferran a la verdad y por nada del mundo la sueltan, queridos coditos. Y estos están por todo el mundo, pero por ser de Filadelfia, no son los que vamos a predominar dentro de poco. De hecho, ya están predominando los de la Odisea, los apóstatas, queridos coditos, los tibios, los que se ponen por encima de Yahshua, queridos corderitos, y decretan ellos mismos según sus opiniones humanas. Y lo primero que no entienden es que la escritura no es un libro de opiniones humanas. No se vale eso. Por eso cayeron los judíos rabinos, porque convirtieron la palabra de Yahweh sin temblor ninguno por esa palabra, la convirtieron en un libro de opiniones rabínicas de humanos sabios rabinos. ¿Qué sabios son, queridos coitos? Si no llegan a una conclusión, si hay 50 opiniones divergentes de un mismo tema. ¿Dónde está la sabiduría ahí? Si hay 50 opiniones diferentes, ellos consideran las 50 como válidas. Lo mismo que hace la Odisea hoy. Prácticamente, pues puede seguir cualquier calendario después que no sea el genuino. Puede seguir el de Enoc, el de Moisés no, porque el de Moisés es el genuino, el que seguimos nosotros y el que seguía a Yahshua y seguían los judíos del primer siglo, y hasta el día de hoy seguimos nosotros los que estamos en Mashiach, guardamos los mandamientos. Pero el de Enoc, el de Qumran, que se encontraron un calendario en Qumran, ¿dónde está? ¿Dónde está el calendario de Qumran, queridos colegas? Vamos a mostrarle un calendario. ¿Qué fue lo que ellos encontraron en Qumran? Ahora no tengo calendario aquí. Sí tengo. Miren, esto es un calendario. Esto es un calendario. Supermercados Econo. Entraron allá a la cueva de Qumran. ¡Ay! Un calendario. Calendario. Supermercados Sidonia. Los embutidos más ricos de todo Sidón. Calendario gratis para el año 1 de la era común. Ellos no encontraron ningún calendario en Qumran. Eso es lo primero. ¿Ustedes le creen eso? En Qumran se encontraron rollos del Mar Muerto. Rollos en distintas cuevas, en 4 o 5 cuevas, distintas porciones de diferentes rollos. No se encontró ningún calendario, queridos corderitos. Se encontraron rollos de la misma Torah que se utilizó para hacer la versión Septuaginta, para hacer el texto masorético, que es medio desastroso, pero en el primer siglo y en el segundo siglo y en el siglo II antes de Mashiach, cuando hicieron esto, tenían esos escritos a la mano y no eran del Mar Muerto. Los del Mar Muerto fueron unos que sobrevivieron, porque los que usaron los judíos para producir la Septuaginta desaparecieron. Sobrevivió la traducción al griego que se llama la Septuaginta, pero el original de donde lo hicieron desapareció. Y si no fuera por esas otras copias de los mismos rollos que estaban escondidas en Qumran, en esas cuevas, y sobrevivieron, pues no tendríamos originales en hebreo ni en arameo de eso que se utilizó para formar la Septuaginta, esté bien o esté mal traducida. No lo tendríamos. Pero de calendarios per se, ningún calendario se encontró en ninguna cueva. Lo que se encontraron fueron los rollos de la Torah, de Génesis, de Números, Deuteronomio, Levítico, el Tanakh, algunos profetas, bastantes libros del Antiguo Pacto, del Tanakh, queridos corderitos, donde dice lo mismo que abriendo la Biblia paralela en el griego o en el hebreo encontramos hoy. Lo mismo que encontramos hoy en la Biblia paralela y en Biblia Todo y en estas Biblias online que tienen acceso a los originales hebreos. Es lo mismo básicamente, queridos corderitos. Y ahí lo que hay son reglas del calendario, no un calendario así solo. Aquí está formado el calendario de Yahweh, aquí está todo ya hechecito, como dicen ellos, o como quieren dar a entender, que ellos tienen un calendario que sacaron de una cueva en Qumran y nadie más lo tiene, queridos. Eso es mentira.
Esa afirmación hay que calificarla y calibrarla, pero miren, hay que pasarla por fuego 20 veces para purificar eso, porque de entender lo que no es adrede, ¿saben, queridos? Lo que encontraron en los rollos, y nosotros sabemos de los rollos de Qumran desde hace 50 años, queridos corderitos. Sí, en Jerusalén tienen un museo de los rollos del Mar Muerto y hemos estado allí. No una vez, hemos estado 4 veces en Jerusalén. No hay que estar en Jerusalén para conocer los rollos del Mar Muerto. Hay un website, hay un sitio web del Museo de los Rollos del Mar Muerto, que también, y están traducidos a otros idiomas ya, muchos de ellos. Y confirman lo que dicen, lo que decían y lo que pensaban muchos, que la Torá que usan los judíos hoy, traducida a hebreo moderno, fue tomada de unos mismos originales igualitos a los del rollo del Mar Muerto, excepto que los rollos del Mar Muerto son los manuscritos que más datan, de más tiempo atrás datan, es la única diferencia, son anteriores, pero la Torá es la misma, no hay nada nuevo bajo el sol, queridos corderitos. Entonces quieren hacer ver que encontraron un calendario formado en los rollos del Mar Muerto en una tinaja de barro. Y eso es una mentira. No lo están diciendo, pero lo están queriendo dar a entender. El calendario que encontramos en las cuevas del Qumran, eso es falso, mentiroso. No hay ningún calendario en las cuevas del Qumran. Hay rollos de la Torá donde están las mismas reglas que aparecen en las Biblias de nosotros hoy traducidas al español, y las mismas reglas que aparecen en el Tanakh y en el Pentateuco de los judíos en hebreo moderno. Las mismas reglas, no han sido cambiadas. Entonces ellos quieren hacer ver que hay unas reglas nuevas en los rollos del Qumran, un calendario del Qumran que encontraron allí en una ánfora de barro. Aquí está, lo perdido, el calendario perdido. Nunca estuvo perdido, nunca estuvo descalibrado por nadie. El calendario codex original estaba en vigor hasta el siglo I y hasta el siglo III y hasta un poquito después, cuando vinieron a cambiarlo los judíos rabínicos por el calendario de Hillel. Eso fue todo. Y los cambios que hicieron ellos están documentados. No es así como que habrá hecho Hillel con el calendario, que no se sabe que es otro. No, se sabe exactamente qué fue lo que cambió Hillel, cómo era antes y cómo lo dejó después. Está documentado, queridos cielos. No se dejen engañar por esta gente. Nosotros hemos estado en simposios internacionales del calendario desde los 1990 y eso no me hace a mí ningún experto tampoco, pero sé más que estos que no saben absolutamente nada y ni lo han estudiado a saciedad como nosotros, queridos colegas. Por favor. Y hablando del primer siglo como si hubieran vivido allí. Hablando de Jerusalén y de como si hubieran estado, nunca han estado ni en Jerusalén. No tienen ni amigos ni personas rabinos que le puedan preguntar una pregunta tan sencilla y se la contesten. No tienen los websites que nosotros tenemos para comprobar, donde los rabinos detallan paso por paso los cambios que hizo Hillel, el rabino Hillel II, al calendario cuando los hizo allá hace más de 1500 años. Está documentado. Cualquier cambio que hizo Hillel, ahí está. Era así y lo cambió así ahora. Y te dicen por qué lo cambió. Pues su razón no es válida, porque nadie tiene derecho a cambiar la escritura, ¿verdad? O sea que lo que hay que hacer es no aceptar el calendario rabínico de Hillel ni rabínico de ningún rabino, y volver al calendario de Yahweh, el que está en la Torá. De ahí fue que lo sacó Hillel, y de ahí fue que lo sacaron los judíos originales, y de ahí fue que lo sacó Yahshua, del que estaba en Génesis, del que está en todo el Tanakh. De ahí fue. Y retomar eso. Y está en las escrituras. Y la luna no fue dada para las semanas nunca, queridos codritos. Toman el versículo que dice que la luna fue dada para los meses. Meses, dice la Torá. Y para los tiempos señalados, Moedim, que son esos días de los meses donde se celebran fiestas de Yahweh. Eso es lo que dice la escritura, pero ellos dicen que se dio la luna para las semanas, y eso es falso. Y citan este otro texto como para involucrar a la luna en todos los tiempos de Yahweh. Los tiempos de Yahweh son unidades
días, semanas, meses y años. Y claro, pues de ahí parten los milenios y los años séptimos y todo, pero están basados en estas unidades de tiempo. La más básica de todos, el día. Luego, 7 de esas unidades de tiempo forman una septimana o semana, porque así se llama la semana antes. Era una septimana, era 7 unidades de un día. Nunca fue de 9 días, ni de 8, ni de 5, ni de 4. Luego es el mes, ese sí es con la luna. Y luego son los años que son con el sol. El calendario es lunisolar, queridos coitos. El calendario Kodesh hebreo de Yahweh original de Génesis es lunisolar y siempre lo ha sido y nunca lo va a dejar de ser. Porque tenemos su espíritu y va pasándose el conocimiento por el espíritu a los fieles que obedecen los mandamientos y guardan la escritura con temor y con temblor y no se atreven a cambiar ni insinuar y mucho menos afirmar que la luna fue dada para las semanas. Por eso ellos pierden su conocimiento del calendario y forman un calendario herético y nosotros no, porque nosotros respetamos lo que dice la escritura, lo que dice el Padre Kodesh Yahweh, el creador del universo en su palabra, lo respetamos y lo temblamos de pánico de meternos a cambiar eso que dice ahí por otra cosa que me dé la gana a mí. Tememos a Yahweh y ellos no tienen temor de Yahweh. Así que no sigan a personas que no tienen temor de Yahweh. Y el que le diga a ustedes que la escritura dice, o se lo insinúe, porque después son bien hábiles para insinuar cosas sin decirlas, que la luna es el astro que rige las semanas, vírenle la espalda a esa persona y salgan de ahí de inmediato. Esa persona es un herético poseído por demonios, queridos colegas. Disimulándolo muy bien, muy vestidito de blanco, muy sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro lleno de huesos y de podredumbre, y causa la destrucción y la muerte al que lo sigue. Porque no tienen temor de Yahweh en absoluto, ni tiemblan ante su palabra. Salgan corriendo inmediatamente de donde les digan ustedes, y lo siento si se ofenden, pero más se ofende nuestro amo Yahweh y nuestro amo Yahshua, con personas así que son de verdad detractores, opositores, hipócritas, queridos cristianos, que engañan a las ovejitas y les causan la muerte física y espiritual. Más ofende eso a Yahweh. Y la verdad ofende como quiera, así que nos importa que les ofenda la verdad. Esa es la verdad. Ningún sitio, ninguna parte de la escritura dice que la luna sea para la formación o fijar la semana, o que las fases de la luna rigen las semanas de Yahweh. Ningún sitio. En ningún sitio dice que el mes empieza en el día 4 de la semana. ¡Qué barbaridad! Eso es otra cosa ahora para arreglar, pues. Como hemos criticado algo que no han podido contestar hace 2 años, por fin se encontraron una herejía peor que... Hemos dicho que es imposible que la luna fuera el astro que rige la semana, porque la luna no fue creada a principios de la semana en Génesis. La luna, ¿cuándo fue creada en Génesis, queridos siervos y siervas? Contesten honestamente, vayan a Génesis 1. Allí lo dice. En el 4º día de la semana fue creada la luna. Imposible que la luna sea el astro que esté predominando el inicio de la semana, si ni existía en Génesis 1 cuando el primer día fue hecho. Cuando empezó a correr la semana, la primera semana de ella, no existía la luna. Existió en el día 4. Pues ahora dicen, es que el mes, la semana empieza en el día 4. La semana empieza en el día 4. O sea, esto aquí se ha convertido en una guerra de necio. Esto aquí ya la lógica, la sabiduría, el espíritu no tiene nada que ver con lo que están afirmando estas personas. Ya perdieron el juicio, ya lo han convertido en una competencia, en una cosa personal, en que tienen que prevalecer, aunque sea con mentiras, aunque sea con las barbaridades más grandes. Así se lo han propuesto ellos, y esos son los líderes que algunos de ustedes están siguiendo hasta ahora, que lo estamos desenmascarando. Esperemos que ustedes tengan más cordura y sentido común para poder identificar un falso maestro que otros que los van a seguir siguiendo, a pesar de que saben de que están mintiéndoles y de que están cambiando la palabra de Yahweh para ajustarla a sus pasiones personales, a sus caprichos y antojos personales, tratando la palabra de Yahweh como mera opinión humana.
Eso es lo que hacen, sin ningún temor ni temblor por el Padre ni por lo que ha dejado escrito para nuestra salvación. Y el propósito de esto, por supuesto, es satánico. Es los demonios, es el diablo Satanás y los demonios suyos que están detrás de todo esto. Porque si cambian los tiempos de Yahweh, que son perfectos y originales desde Génesis, haciéndole crear a las ovejitas que ya han sido cambiados y que lo que están haciendo estos heréticos es restaurándolos, esa es la trampa. Lo que los están cambiando son ellos. Están diciendo que los están restaurando. Nunca se ha perdido el cómputo del tiempo a través de la historia desde Génesis hasta hoy, queridos corderitos. Nunca. Se pueden saber cuántos años hubo desde la creación de Adán, computándolo con una computadora, porque son muchos detalles. Y una vez se sabe cuántos años hay, como se sabe cuántos días hay en un año, se saben cuántos días y cuántas semanas hay también. Y una persona una vez lo hizo. Complicadísimo. Qué sé yo, 200 y pico de páginas de un material pues altamente denso, difícil de entender para la ovejita promedio, pero nosotros lo entendimos. Y corresponde, no hay ninguna discrepancia. El señor Armstrong escribió una condensación de ese tratado. Se llama Se ha perdido el cómputo del tiempo, lo tenemos disponible. El cómputo del tiempo desde Génesis para acá no se ha perdido y hay pruebas, queridos codritos. Pruebas. Los cambios que hizo Roma, que hizo Edom en el calendario en Europa, no fueron ni totales ni fueron permanentes. Fueron regionales. Mientras había cambios en una parte del Imperio Romano, en otra parte, por ejemplo, en Aquitania, en Britania, en Gran Bretaña, no los hubo, porque se habían separado del catolicismo en los protestantes en Inglaterra. Y dijeron, no me da la gana. No voy a cambiar lo que el Vaticano diga que cambien. Y no lo cambiaron. Todo eso es evidencia. Siguió corriendo el tiempo según Yahweh lo había estipulado, sin cambios ni alteraciones, porque siempre hubo quienes guardaran el cómputo del tiempo. Y los musulmanes nunca cambiaron su calendario. Si lo tienen errado hoy también, claro. Y claro que movieron el día de adoración del séptimo al día sexto. Y los grecorromanos lo movieron del día sexto al día primero de la semana. No es ningún misterio. Todo lo demás corre igual en el calendario árabe y en el calendario nuestro, queridos colegas. Excepto que ellos no tienen el calendario lunisolar. Lo tienen lunar y de vez en cuando se le desfasan las estaciones del calendario. Pero nosotros lo podemos entender y lo tienen que reajustar cada cierto tiempo. Bueno, ¿qué más, queridos coitores? Cuando oigan a alguien, por ejemplo, que dice el día que Yahshua murió, y dicen correctamente que él murió en la tarde del día 14, el día de la preparación para la Pascua, porque el demonio sabe jugar con la mente humana. El demonio mezcla la verdad con la mentira para poder engañar, queridos coitores. O sea que te van a decir un fracatán de cosas que están correctas, pero una o dos que están alteradas, y ahí es que te agarran. Ahí es que agarran a sus presas, queridos colegas. Pues dicen, él murió en el día de la preparación para el Shabbat de la Pascua, que es el 15. El día de la preparación es el 14, pero el día de la Pascua es el 15, primer día de la fiesta de los panes. ¿Y cuándo empezó ese día 15? Pues ustedes dirán y yo diré, al atardecer, a la puesta del sol, como todos los días empiezan y terminan. ¡Oh no!, dicen ellos. Porque ese día 14, que mataron a Yahshua, que era preparación para la Pascua, hubo oscuridad en la tierra a la hora sexta. El sol se puso antes de tiempo. El Shabbat empezó a la hora sexta, que equivale a las 12 del mediodía. Y el que no sabe lo que dice la escritura se traga el anzuelo con el pececito, con la culebrita, con la lombricita, con todo, querido. Miren qué barbaridad. Ahora quieren probar que hubo un cambio, que un día duró más horas, un día duró menos horas, que porque hubo oscuridad en la tierra en ese día, que lo dice la escritura desde la hora sexta, pero dice hasta la hora nona.
volvió a salir el sol. Lo que hubo fue un eclipse, no un atardecer, queridos corderitos. Ven cómo mezclan y cómo mienten para engañar, queridos cielos. Y así hacen para decir que Yahshua estuvo en el sepulcro desde el Shabbat, que empezó el 14 al mediodía, dicen ellos. Que porque el 14 a mediodía se oscureció toda la tierra. Pero no dicen, que la Escritura dice que esa oscuridad que vino sobre toda la tierra de Judá, o de toda esa región del Medio Oriente, duró solamente 3 horas, porque es lo que dice la Escritura en Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fue un eclipse, no fue una puesta del sol. Ahí no empezó el Shabbat del 15 de Aviv, la fiesta de los panes así. Ahí no empezó al mediodía el 14. ¿Ven? Corran, salgan corriendo cuando oigan un loco de esto disfrazado de levita o de judío, de rabino o de romano, o de lo que le dé la gana de disfrazarse para parecer kadosh, porque se visten de blanco, se visten de espíritus de oscuridad, se visten de luz para engañar, dice la Escritura, y son ministros de Satanás, queridos corderitos. Cuando ustedes oigan a alguien diciendo una barbaridad como esa, no caigan, no digan amén, como dicen algunos. Yo veo que publican esto en los blogs y le contestan más amenes a esa persona que cuando yo les cito Mateo 27:45, que es la palabra de Yahweh, a nosotros nos dicen 1 o 2 de ustedes amén, y los demás, ¿qué? No les gustó lo que dice Yahweh, no les gustó. Le gusta más lo que dice el hereje y el apóstata y el hijo del demonio. Eso le gusta más. Le dicen más amén a la mentira que a la verdad, queridos. Porque tienen picazón de oídos, tienen una cosa que tiene que ser. No me gusta lo que dicen, lo que dice la Escritura no me gusta nuevo. Me gusta el significado que nadie tiene. Hay que buscarle el significado. Ya lo dice. No tiene otro significado. Dice la Escritura: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso es lo que quiere decir eso. Lo que dice es lo que quiere decir ese pasaje. No hay que buscar más nada. No. Pero tú le preguntas a uno de estos endemoniados, expertos en torcer la Escritura y en mezclar la mentira con la verdad, y te cambia el significado de ese texto. Si tú lo dejas. Y te engaña si tú se lo permites. Porque ningún demonio se puede enseñorear de nadie, ni mucho menos poseerse de nadie, a no ser que la persona se lo permita, queridos corderitos. Oigan bien. El Shabbat del 14, que siguió el 14 de Aviv, día de la preparación, cuando asesinaron a nuestro amo Yahshua, empezó como todos los días a la puesta del sol. Y en primavera, en Jerusalén, esa hora de la puesta del sol viene siendo en primavera en Jerusalén alrededor de las 6 de la tarde. No fue al mediodía, queridos. Salgan corriendo, miren, ni les hablen a personas así. Identifíquenles, pónganle un sello, pónganle una cruz roja así atrás, Satanás, y apaguen. Y si se suscribieron a su canal, desuscríbanse. Y si le dieron like, quítenle el like, quítenle el me gusta a ese video. Y deben de estar comentando y apoyando a herejes que lo que tienen es fantasía y mitología metidos en sus mentes y rebelión contra Yahweh. Rebelión disimulada, queridos corderitos. El que quiera más testigos de Mateo 27:45, vamos entonces a Marcos 15:33. En Marcos 15:33, el evangelista Marcos dice lo mismo. Cuando llegó la hora sexta, que es la hora del mediodía, en nuestro idioma, en nuestro léxico, hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad, un eclipse. De hecho, se ha probado, algunos hermanos tienen pruebas con los sitios astronómicos que se calculan los eclipses, que ese día, a esa hora, hubo un eclipse en todo el Medio Oriente, queridos colegas. Y no fue casualidad. Es el que se describe en los evangelios cuando asesinaron a Yahshua. Yahweh hizo que sucediera, que ocurriera ese eclipse. Otro punto que queremos tocar
cuando se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches de la estancia de nuestro amo muerto antes de resucitar. ¿Desde qué punto se empiezan a contar? Porque tenemos otros locos por ahí, vestidos como si fueran ministros de luz, diciendo lo que no es, y muchos de ustedes creyéndoselo, porque tienen que saber primero lo que dice la Escritura. Ustedes no saben lo que dice Mashiach en la Escritura, no saben lo que dicen los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes sabían lo que dice Mateo en 27:45 respecto a la duración de esa oscuridad que hubo sobre toda la tierra el 14 de Abib? ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Que fuera más que 3 horas. Porque todos los que estaban oyendo el discurso de este hereje, cuando él dijo, y hubo oscuridad en toda la tierra desde la hora sexta, desde el mediodía, ahí se puso el sol y ahí empezó el Shabbat, todo el mundo que estaba oyendo poniendo el dedito arriba, diciendo qué gran sabiduría, diciendo aleluya, diciendo amén, qué elogios a ese hereje. ¿Por qué? Porque no conocen lo que dice la Escritura, que eso duró 3 horas nada más, y luego volvió a salir el sol como cuando pasa un eclipse y ya se pasó y se cumplió. Y la puesta del sol para el inicio y el fin de ese día fue a las 6 de la tarde, como todos los días. No lo saben. Por desconocimiento de la palabra de Yahweh, de lo que dicen los evangelios. Y los evangelios son la predicación que lleva a nosotros a la salvación. Es el antiguo pacto cumplido. Es el Tanakh y las leyes de Moisés. No en contrariedad y en oposición, sino magnificadas y cumplidas y llevadas a su cumplimiento superlativo por Yahshua. Eso es lo que es el evangelio. Y tenemos que practicar la Torah y los mandamientos con una justicia que por mucho supera la de los rabinos y los judíos de aquella época, porque si no, no entraremos en el reino. Es decir, tenemos que practicar los mandamientos y toda la Torah con el enfoque y el cumplimiento superlativo que Yahshua le dio, y ese fue el que le enseñó a sus apóstoles, y así es que ellos nos enseñan a nosotros a observar los mandamientos y la Torah. Y sin temor de Yahweh, que es lo primero que hay que tener para llegar a tener su sabiduría, no se consigue absolutamente nada, y estas personas no lo tienen, querido. Abran los ojos, benditos sean, abran los ojos los de ustedes que faltan. Yo sé que muchos están diciendo, aquí nosotros no ponemos comentarios. ¿Por qué? Porque viene toda esa prole de seguidores de herejes y nos insulta a nosotros que tenemos la verdad. Nos insultan a nosotros. En vez de ir a insultar al loco que los está engañando y los está haciendo que se pierdan, vienen, lo alaban a él y nos insultan a nosotros. Y a mí, como no me hacen falta insultos porque me sobran, pues deshabilitamos los comentarios desde que empezamos este canal hace un año, querido Cristo. Pero no es por ustedes los sabios, no es por ustedes los prudentes, no es por ustedes los temerosos de Yahweh, los hijos verdaderos de Elohim, que nosotros deshabilitamos los comentarios. Es por esos otros. No es por ustedes las ovejitas, es por las cabras, querido. Que hay más cabras que ovejitas en el mundo, sépanlo. Y es por ustedes que nosotros predicamos estos videos. No es por las cabras, es por ustedes las ovejitas, que puedan estar confundidas por tanta cabra y por tanto herético y tanto blasfemo y tanto apóstata que hay. Porque estamos en la era de la apostasía, querido. Estamos en la era de la tibieza espiritual, estamos en la era de la Odisea, y estamos en la era en que la Odisea va a entrar sola, sin Filadelfia, a la gran tribulación, a bandearse ahí con lo que tenga acumulado y escrito en su corazón, en sus lámparas de aceite, solita, sin ayuda de más nadie. Otra cosa, queridos codritos, ¿desde cuándo se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches de nuestro amo Yahshua muerto? Porque dice que después de 3 días y 3 noches resucitaría. ¿Qué dice la Escritura? Si no sabemos esto, van a caer engañados por cualquiera que diga que cuando él murió en la cruz empezó a contar ese tiempo, o desde que se puso el sol al mediodía. Que acabamos de probar que eso es una locura, una insensatez, una ridiculez, una herejía del demonio, de las pailas de Gehenna. Pues también así pueden pensar, les pueden hacer creer que nuestro amo
murió, y desde que él murió en la cruz, colgando allí la cruz, a la hora nona, se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches. Eso no es lo que dice la Torá. Eso no es. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos quieren creer que dice la Torá. Eso es lo que ellos empujan y obligan a creer a los ingenuos que no conocen lo que dice la Torá. Y vamos a ver ahora lo que dice la Torá en cuanto a cómo se cuentan esos días y cómo se cuentan los 6.000 años de contienda de Yahweh con el hombre. Porque cuando terminen esos 6.000 años, llega Yahshua y se acabó la contienda, se acabó la fiesta, querido. Se acabó la fiesta, se acabó el desorden, se acabó la destrucción, se acabó el relajo, se acabó el idolatría, se acabó la fornicación, se acabó el odio, se acabó las envidias, las rencillas, todo lo malo se acabó. Y los demonios son atados por 1000 años y tenemos paz y seguridad por 1000 años, y luego de un ratito que se sueltan esos demonios al final del milenio, del reinado de Yahshua, son arrojados al abismo y ya no nos acordamos más nunca de los demonios y tenemos paz por toda la eternidad. Shalom, shalom. Pasen al siguiente audio, denle like, suscríbanse a este canal, compartan estos vídeos. Mi nombre es Rafael para los que no me conocen, y para los que me conozcan, soy simple y sencillamente el más ínfimo de los pastores, Rafael, pero estoy al servicio de las ovejitas de Yahweh y de Yahshua desde hace casi 4 décadas, y no predicamos herejías, ni hacemos nada por lucro ni por interés personal. Shalom, shalom, un abrazo kodesh a todos. Que Yahweh los cuide, que Yahweh los guarde, y abran bien los ojos, queridos corderitos, porque estamos rodeados, como dijo Yahshua, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y durante la gran tribulación, con esa mentira que se están llenando muchos sus lámparas, van a caer muchos muertos, serán muchos los muertos por esta pérdida, por la apostasía, por el engaño. Shalom, shalom.